Bueno, continuando, vamos a hacer ahora un pequeño repaso con respecto a lo que hemos visto en términos generales, lo que es la presentación de un proyecto desde la perspectiva de la institucionalidad que debe pasar, ¿cierto? Y que lo va complementando también con lo que son los ciclos de proyectos, o sea, en otras palabras, el desarrollo, el nivel de desarrollo que tiene que tener la formulación del proyecto. Si se acuerdan, hace algunas clases atrás vimos un sitio un poco más completo con respecto a las instituciones, donde íbamos también desarrollando lo que eran los subsistemas del Sistema Nacional de Educación. Pero aquí nos vamos a enfocar a la parte ya de cuando yo estoy formulando mi proyecto y quiero pedir un financiamiento para alguna de las etapas. Bueno, como dijimos en términos generales, las instituciones formuladoras son las municipalidades o los propios ministerios, ¿cierto?, que pueden de alguna forma postular a financiamiento a otras instituciones. En el caso de la municipalidad puede ser al gobierno regional o puede ser también a un ministerio. Los ministerios pueden, de alguna forma, son también instituciones financieras, tienen sus propios recursos para materializar sus proyectos, ¿cierto? Por lo tanto, en teoría se postulan a sí mismos como formulador y financiero, cumplen ambas funciones, o podrían postular también proyectos al gobierno regional. Hay algunos proyectos que para ver la evaluación de ellos pueden ser vistos directamente por el gobierno regional. Aquí encontramos proyectos que en el lenguaje ustedes los van a encontrar como, que te van a decir, son los proyectos circular 33 o proyectos de conservación. La circular 33 es parte del material bibliográfico que hemos entregado también en el desarrollo de estos módulos. Hay algunos enlaces que en clases anteriores también se los indiqué para poder bajarlo. El sistema web. Están, por ejemplo, otros proyectos que se llaman los FRIL, que son los Fondos Regionales de Iniciativa Local, que son proyectos que ve el propio gobierno regional y los revisa. Pero también el gobierno regional puede enviar como institución financiera los proyectos más complejos, ¿cierto? Algunos que cumplen, ya algunos son de costos mayores, al Ministerio de Desarrollo Social, quien es quien debe revisar ese proyecto. Lo mismo pasa con los ministerios no se pueden revisar todos sus proyectos ellos mismos, también tienen la excepción de aquellos proyectos de conservación, que eso no pasan al Ministerio de Desarrollo Social, lo ve directamente en los ministerios y se entienden con la dirección de presupuesto, pero los proyectos más complejos pasan al Ministerio de Desarrollo Social, quien es el ente evaluador. Este ciclo, esto que está acá, estamos ahí, es el que vamos a ir describiendo desde la perspectiva ahora de algunos procesos administrativos que se requieren para presentar el proyecto. Una vez que yo ya terminé alguna de mis etapas con el desarrollo, ¿cierto? Preparé mi carpeta y voy a pedir financiamiento, voy a ir a tocar la puerta primero de una institución financiera y esa institución financiera enviará mi proyecto, ¿cierto? Lo revisará ella misma, estamos hablando del gobierno regional, o lo enviará al Ministerio de Desarrollo Social, dependiendo de las características de quién revisa qué y que ya vimos en clases pasadas. Bueno, ¿quiénes son las instituciones que pueden postular proyectos? Son las instituciones del sector público que están definidas en la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado. O sea, instituciones privadas en general, no en general, o sea, no pueden presentar proyectos al Sistema Nacional de Inversiones. Las instituciones que corresponden a fundaciones o organizaciones sociales sin fines de lucro pueden en algunos casos, si la ley así lo permite, se acuerdan de las glosas presupuestarias, hay glosas presupuestarias que así lo permiten, postular proyectos, pero estos tienen que ser avalados por la institución financiera. Quien los presenta al Ministerio de Desarrollo Social es la institución financiera, yo por lo tanto puedo canalizar por ahí mi proyecto. Por ejemplo, los bomberos, ¿cierto?, que están permitidos que van a postular proyectos, que se les puede financiar proyectos, no pueden postularlos directamente, sino que tienen que pasarlos a través de los gobiernos regionales o a través de las municipalidades, que a su vez después se lo presentan al gobierno regional y este a su vez al Ministerio de Desarrollo Social para su revisión. La presentación de nuevas iniciativas de inversión se podrá realizar en forma continua. Antiguamente, muchos años atrás, habían fechas de presentación de proyectos. Hoy día es una entrada
continua, ¿cierto? Quien define en qué momento entran los proyectos al Ministerio de Desarrollo Social para su revisión son las mismas instituciones financieras que a su vez tienen que velar porque las fechas en que entren sean también de los tiempos para que el proyecto pueda pasar sus etapas de revisión y pueda obtener su recomendación favorable. Sin perjuicio de que esto es un proceso hoy día continuo de presentación, las instituciones financieras, por un tema que yo les digo de preparar su cartera para el financiamiento, porque yo necesito que mis proyectos queden recomendados lo antes posible para poder ejecutar de buena manera mi presupuesto, ¿cierto? Pueden fijar fechas especiales y eso las comunican directamente las instituciones a sus entes formuladores, ¿cierto? Como las municipalidades o algunos ministerios o algunas otras instituciones. Bueno, la postulación al Sistema Nacional de Inversiones, ya le hemos dicho, la hace la institución financiera y debe velar porque los plazos, ¿cierto?, ingresen al sistema dentro de plazos aceptables para la revisión. O sea, yo no saco nada con presentar un proyecto en los últimos 15 días del año para que lo revisen, porque ese proyecto no va a alcanzar, a lo menos por último va a quedar, dependiendo si son 15 días hábiles, ¿cierto?, que queden, podrá quedar con algún rate. Pero de ahí a generar algún tema desde la perspectiva presupuestaria no hay alternativas. Por eso también no está escrito en ninguna parte, pero comúnmente las instituciones financieras empiezan a trabajar con carteras de proyectos, sobre todo los más complejos, a junio. Ahí van viendo qué proyectos están RS y arman su cartera y de financiamiento para el año, porque entre identificaciones presupuestarias, desde que un proyecto tiene un RS hasta todo el proceso de identificación presupuestaria y que termine la licitación, el rango está entre 3 a 5 meses para que eso pase. Entonces, si un proyecto queda RS en junio, o sea, sumamos 5 meses, julio, agosto, septiembre, octubre, en noviembre estaría en condiciones de quedar adjudicado por eso y podría generar gasto, que es también lo que le interesa a las instituciones financieras, durante el último mes, que sería poco. Entonces, un proyecto poco atractivo. Por eso lo ideal es que dentro del primer semestre quede la mayor cantidad de proyectos RS para que esto pueda ser considerado en el presupuesto del año y pueda generar gasto también a la institución financiera. Bueno, las postulaciones de las iniciativas de inversión se deben realizar de acuerdo a su clasificación y según la etapa del ciclo de vida, ¿cierto? Si estamos hablando de un estudio básico, una etapa de estudio básico, ¿cierto? O sea, una tipología de proyecto, estudio básico, va a poder postular a una fase solamente de inversión, o sea, puedo postular a lo que se llama la etapa de ejecución. Si estoy postulando un programa de inversión, ¿cierto? Hablamos de los programas en general, están asociados a lo que es capacitación o fomento productivo, y que la verdad que hoy día muy pocos pasan para evaluación del Desarrollo Social, se hacen más transferencias, como lo dijimos anteriormente, pero si se configurar algunos, estos pueden postular a la fase de inversión o a su etapa de diseño o a su etapa de ejecución. Si necesita y requiere que sea más estructural, lo mejor, no hay falta de información, es preferible que postule una etapa de diseño. Y si ya está bien formulado, ¿cierto?, puede postular a la etapa de ejecución. En el caso de proyectos, que ya hemos conversado a lo mejor con mayor detalle, porque son los que más se presentan, puede postular a una fase de preinversión, ¿cierto?, donde podemos partir en prefactibilidad y factibilidad, que como yo les decía también en algunos minutos atrás, digamos, las etapas de idea y de perfil no son financiables por el sistema, ¿cierto? Partimos en la etapa de prefactibilidad. Si el análisis de perfil de mi proyecto terminó que es necesario profundizar en los análisis, iré a prefactibilidad. Si esto requiere mayor desarrollo, una factibilidad, o puedo también postularlo directamente a las etapas de inversiones, en sus etapas de diseño y ejecución, o seguir el ciclo. Esas son todas las etapas que yo puedo, digamos, recorrer dentro de un proyecto para financiamiento. Por ejemplo, cuando se dan que un proyecto deba
partir desde la etapa de perfil, que es lo que realiza el formulador, ¿cierto? Para pedir financiamiento a la etapa de diseño, y de ahí, una vez financiado el diseño, pase y yo postule la etapa de ejecución, son los proyectos que sí requieren de desarrollar el diseño, ¿cierto? Son proyectos eh, medianamente o altamente complejos, ¿cierto? Que necesitan quemar esas etapas. Si tenemos proyectos de alto costo o alta complejidad que por su naturaleza necesitan recorrer el ciclo de vida completo. En ese caso, yo parto del desarrollo de un perfil, el desarrollo no se financia, como les decía, particularmente dentro de lo que es la postulación a estas fuentes financieras. Pues puedo postular a prefactibilidad, ¿cierto? Una vez que termino mi resultado de prefactibilidad, y así lo amerita y posiblemente así sean algunos proyectos muy complejos, sobre todo de proyectos de hospitales de alta complejidad, debo ir a mi etapa de factibilidad. Una vez que ya desarrolle la etapa de factibilidad, paso a mi etapa de diseño y de diseño a la etapa de ejecución. Pero existen proyectos que pueden saltarse de perfil a ejecución, ¿cierto? Directamente. Son aquellos proyectos que de alguna forma ya son más tipo, por llamarlo así, son proyectos que se han desarrollado de manera sistemática en diferentes regiones a nivel del país, entonces son proyectos que incluso tienen hasta diseños preaprobados o diseños desarrollados, entonces como no necesito, tienen bastante información, el diseño ya existe, lo puedo postular directamente a ejecución. Hay algunos, sí, postulaciones que son un poco más, diría yo, especiales y que requieren autorización del Ministerio de Desarrollo Social, que son proyectos que pueden pasar de perfil, prefactibilidad o factibilidad a una etapa de diseño y ejecución juntas. O sea, aquí no es que haga el diseño y después ejecución, sino juntas. O sea, el mismo proyecto desarrolla dentro de la etapa de ejecución el diseño. Estos comúnmente son proyectos que tienen algún diseño referencial o hay algún anteproyecto realizado y que tienen un nivel de avance bastante importante y por lo tanto ya no es necesario hacer un diseño, me puedo saltar la etapa de diseño y hay una certeza, lo que se busca aquí en el sistema es buscar una certeza con respecto al costo que va a tener la obra y que no pase que por no tener, por ser un diseño, digamos, no desarrollado, yo después un proyecto que creía que costaba 100 termine costando 500, ¿cierto? Eso no puede pasar. Entonces, en esta etapa, la etapa de ejecución incorpora lo que es el costo del diseño. Bueno, una vez que mi proyecto entró la institución financiera, para efectos de ejemplo, voy a hablar de gobierno regional, como si el gobierno regional estuviera presentándolo, pero también puede ser un ministerio, ¿cierto? Una vez que la institución financiera envió el proyecto al Ministerio de Desarrollo Social, este pasa por un proceso que se llama admisibilidad. En sí se revisa que vengan ciertos antecedentes, ¿cierto? Primero que venga un oficio de la institución financiera que lo está avalando, está diciendo que necesita que sea realizado por el sistema, se haya generado, ¿se acuerdan del Banco Integrado Proyectos que hablábamos? Lo que se llama la ficha I de identificación de inversión, que es donde está un resumen del proyecto, ahí también se le da un código con el cual es conocido después el proyecto y con el cual se le asocian todo el tema de la historia, donde se piden también los recursos, tiene que ir el código VIP, cuando se hace la identificación presupuestaria, es con el código VIP, es como el root del proyecto. Y por lo tanto tiene que estar creado en el sistema y de buena manera, con la información eh, resumida de lo que fue mi presentación, mi perfil. Y en general los antecedentes que respaldan la iniciativa de inversión para la cual se solicita financiamiento y que veremos en mayor detalle en un par de láminas más, pero tiene que venir esa carpeta de proyectos. No solamente es la generación de este perfil que se llama, sino que tiene que acompañarse de una cantidad mayor de antecedentes. Si se cumplen esos requisitos, el proyecto pasa lo que se llama el proceso de admisibilidad. Por lo tanto, puede pasar a un analista para que sea revisado. Bueno, acá les muestro en esta lámina un resumen de lo que debe presentarse. Me voy a ir a los proyectos de inversión específicamente. Por ejemplo, si yo estoy postulando de perfil a prefactibilidad o factibilidad, ¿cierto? Debo anexar el estudio preinversional y va a tener que
venir con una definición del problema, el análisis de oferta y demanda, el estudio de alternativas de soluciones, evaluación económica, tienen que venir los términos de referencia y un presupuesto detallado. Si bien esta información, el proyecto cumple el requisito de admisibilidad, no quiere decir que el proyecto, al cumplir la admisibilidad, está aprobado, no. Cumple para decir que hay una cantidad suficiente de antecedentes que ameritan que sea revisado. En el caso de que yo esté postulando de perfil, factibilidad, diseño, tiene que venir también mi perfil de proyecto con una definición del problema, el análisis de oferta-demanda, el estudio de alternativas, la evaluación económica, los términos de referencia del diseño y el presupuesto detallado. Muy parecido a esta otra etapa, ¿cierto? Y si yo estoy hablando ya de postulación desde perfil o factibilidad, diseño, ejecución, tiene que venir el estudio preinversional con nuevamente los mismos antecedentes que ya habíamos visto antes, el proyecto detallado, y acá se le agrega así que si ya yo estoy postulando ejecución, ¿cierto? Tiene que venir el diseño completo. Tienen que presentar los antecedentes del diseño, los resultados, la planimetría, con las especificaciones técnicas, con el presupuesto, etc. Y bueno, si estoy postulando en estos casos especiales de diseño y ejecución en forma conjunta, ¿cierto? Tiene que venir un estudio preinversional completo con sus respectivas evaluaciones, el anteproyecto de arquitectura, ¿cierto? Dijimos que podían ser aceptados siempre cuando hubiera un anteproyecto bastante desarrollado que le quite el riesgo de que el proyecto pueda costar más, el presupuesto oficial, las mecánicas de suelo, ¿cierto? Y la autorización de la División de Evaluación Social de Inversiones para postular en conjunto la etapa. Por eso yo les decía que esto es una excepción. O sea, primero tengo que pedir la autorización al ministerio, principalmente el ministerio a nivel central, no regional. Pueden hacer los trámites a nivel regional, pero quien va a tomar la decisión es a nivel central. Si ellos dicen que sí, que se acepta, si no viene esa autorización, este proyecto no pasaría el criterio de admisibilidad y se indica que no son recibidos los antecedentes para entrar en la etapa de evaluación o de revisión de los antecedentes del proyecto. Bueno, el proceso de análisis técnico-económico, que ya dijimos, pasamos la admisibilidad, mi proyecto demostró que trae antecedentes suficientes para que sea revisado, pasa ahora a los analistas sectoriales que existen en el Ministerio de Desarrollo Social, ¿cierto? Que están especializados en temáticas, no por territorio, sino que están, existe el analista de educación, ¿cierto? Existe un analista de salud, o pueden haber analistas que ven más de un sector, pero están especializados por sectores, ¿cierto? Eh, y este proceso de análisis técnico se inicia con la recepción de la iniciativa de inversión, dijimos, y combina con la emisión del resultado de su análisis. En los tiempos que están establecidos y que vienen en la lámina a continuación, ¿cierto? Se emite el resultado de esa revisión, que es lo que se llama el RAT, el resultado del análisis técnico-económico. Y el análisis consiste en revisar si la iniciativa fue correctamente formulada y evaluada. O sea, una cosa es formularla, ¿cierto?, de los antecedentes, y otra cosa es evaluarla, que tiene que ver con la evaluación económica y la determinación de los indicadores de rentabilidad de acuerdo a lo que la metodología requieren de forma específica para cada uno de los sectores en particular. ¿Cierto? La iniciativa deberá aprobar la conveniencia técnica económica de llevarlo a cabo, fundamentado en una evaluación que analice su rentabilidad social y económica. Es lo que está respaldado también en los artículos, en decretos leyes, ¿cierto? 1263, que justifica el sistema nacional de inversión. Y esto se expresa, como lo dijimos, en el resultado del análisis técnico económico, que todo el mundo habla de RATE, ¿cierto? Y que se carga en lo que se llama, en la misma ficha en el sistema VIP, el analista carga ya sea eh, sus observaciones al proyecto o su aprobación al proyecto. Ahí se ingresan los textos y es donde los formuladores de proyecto, que son los que pueden ingresar al sistema, pueden revisarlo y ver para, si el proyecto estuviera con falta de información, complementarlo cuando estoy respondiendo esas observaciones. Esto, bueno, en sí los invito a que revisen este enlace, ¿cierto? Donde
pueden ver en forma más detallada todo este proceso. Yo aquí les estoy haciendo un resumen bastante general, hay muchos requisitos específicos, aquí estamos viendo los generales, los específicos los vi un poco porque se dan en ciertas situaciones especiales que hay que analizarlas y eso ya dependerá de cuando si alguno de ustedes quiere seguir en la senda de formulación de proyectos, pues tendrá que analizarlo en el contexto de su proyecto en particular. Bueno, los procesos tienen fechas, la admisibilidad tiene que ser dada dentro de los 5 días hábiles desde que fue presentada la iniciativa. Se considera que como fecha de ingreso al ministerio aquella que fue subido el oficio conductor y antecedentes a la carpeta digital. Hoy día antiguamente se ingresaban por sistemas de papel, ¿cierto? Hoy día principalmente la postulación es en forma digital y el sistema permite, cuando yo subí los antecedentes en forma digital, hay una estructura que se carga por diferentes carpetas, ¿cierto? Ya cargué la información, subo el oficio con el cual estoy enviando y aprieto una tecla que se envía y como enviada le aparecerá al analista que era coordinador de inversiones que ese proyecto fue postulado y ahí pasará a los analistas para que ellos hagan esta revisión de los antecedentes si vienen suficientemente justificados como para darle la admisibilidad. Ese proceso dura 5 días. Una vez que se le da la admisibilidad, se considera que el proyecto es la fecha de ingreso al Sistema Nacional de Inversión. Y de ahí empiezan a correr los días hábiles también en los cuales el analista puede emitir el primer rate de esta iniciativa, ¿cierto? Tiene días hábiles a contar de la fecha de ingreso, ¿cierto? Para emitir el resultado del análisis técnico económico. En caso de que el proyecto le falten antecedentes y quede con falta de información u otro RATE que los vamos a detallar a continuación, eh, nuevamente cuando se envíe, se haga todo este proceso, nuevamente se cargan los antecedentes en la carpeta digital del proyecto, se avisa con el ingreso del oficio, ya que no se hace la admisibilidad, este proceso se salta, o sea, ya no es necesario, la admisibilidad se hace solamente al inicio, al principio, la presentación del proyecto, entran los antecedentes y el analista tiene nuevamente 10 días para revisar. Y así sucesivamente hasta que se obtenga la condición de recomendado satisfactoriamente, ¿cierto? O RS, que todo formulador busca sus proyectos. En el caso de proyectos de revaluación, que también vamos a explicar un poquito más adelante en qué se trata, pero adelantándose en aquellos proyectos que por alguna razón, por ejemplo, al ser licitado y exceden en más del 10% el monto con que fue aprobado el proyecto, tienen que volver a Ministerio de Desarrollo Social para ser reevaluados. Esos plazos también se ingresan los proyectos como de revaluación, muy parecido a lo que hemos comentado acá arriba, donde se ingresa la carpeta con los antecedentes, ¿cierto? A través de las fuentes financieras, siempre fuentes financieras. La primera vez fuentes financieras, después ya son, en el caso de las emisiones normales, son los municipios o el formulador del proyecto. Y en el caso de la revaluación también las instituciones financieras. Si el proyecto tiene observaciones, entra en una iteración también de 10 días cada vez que ingresen nuevos antecedentes. Bueno, lo que les comentaba, el RATE, el RS, es la recomendación satisfactoria, ¿cierto?, de la iniciativa de inversión, que quiere decir que la iniciativa cumple con las condiciones de haber sido presentada al sistema, con todos los antecedentes y estudios que la respaldan, de acuerdo a las presentes normas de inversión y requisitos de inversión sectoriales que aseguran la conveniencia de llevarla a cabo, ¿cierto? En el caso también de cuando se coloca un RS en la ficha IDI que yo les decía, donde el analista ahí él tiene que colocar los antecedentes que justifican que él está dándole este resultado satisfactorio al proyecto. Ahora, dentro de las condiciones que se consideran para que el proyecto TRS está que el problema que se pretende resolver, se resolvió bien el problema, ¿cierto? Las alternativas que se plantearon permiten resolver el problema y existen sus indicadores, se hizo una buena selección de alternativas, viene una sensibilización de algunas variables cuando se amerita el proyecto, eh, se hace una buena estimación de costos de operación y mantención, ¿cierto? Y con los cuales fueron evaluados el proyecto, vienen las certificaciones
que pudieran haber quedado pendientes de etapas anteriores o las que corresponden a la etapa. El proyecto está dentro de las políticas sectoriales o estrategia regional, de particular, ¿cierto? Estrategia regional en el caso de la región o política sectorial en el caso de los ministerios. Aquí hay un tema, hoy día, si un proyecto queda recomendado satisfactoriamente, ¿cierto? Primero, son los proyectos que pueden postular a financiamiento, son los únicos que pueden postular a financiamientos que van por esta línea. Si no tiene la red, un proyecto, no, en el caso del gobierno regional, en el caso del ministerio, no le puede asignar recursos. Y dos, que cuando los proyectos quedan recomendados satisfactoriamente, su RS dura 2 años. Después de 2 años se pierde esa condición si es que no ha sido financiado y por lo tanto tiene que volver a postularse con la actualización de los resultados. Hace algunos años atrás esta postulación era anual, o sea, el RAT-RS se obtenía suponiendo en el 2020 y para el 2021 yo tenía que partir nuevamente postulando mi proyecto. Hoy día ese proyecto podría quedar RS este año y el próximo año hacer un RS que se llaman los RS automáticos. Las fuentes financieras pueden tomar esos proyectos que no fueron financiados y que tenían RS y les hace un RS automático y pueden constituir carteras financiables dentro del siguiente año presupuestario. Bueno, un proyecto también puede quedar con un RATE que se llama FI, que es falta de información, que indica que los antecedentes presentados son insuficientes para respaldar una iniciativa en aspectos tales como ¿cierto? Que se requiere actualización de información, faltan algunos antecedentes, por ejemplo, como cotizaciones, faltan las especificaciones técnicas o algún proyecto o digamos algún certificado que tiene que avalarse por alguna institucionalidad no está presentado, ¿cierto? Suponiendo que estamos presentando una construcción de un proyecto, tiene que venir las factibilidades técnicas de conexión al sistema de alcantarillado, de agua potable, el presupuesto tiene que estar firmado por el ingeniero responsable, no sé, no vienen respaldados los antecedentes del terreno donde yo voy a construir, etc. El más temido y odiado es el OT, es un proyecto objetado técnicamente, indica que los antecedentes entregados permiten concluir que no es conveniente llevar a cabo la inversión debido a situaciones tales como que la iniciativa esté derechamente mal formulada. ¿Se acuerdan? Yo dije que en la etapa de admisibilidad uno lo que revisa es que los antecedentes vengan, den una claridad y que existe una sustancia, por llamarlo así, de poder analizarlo, pero diferente es cuando yo empiezo a leer ya la estructura del documento y me doy cuenta de que este está mal formulado, puede suceder. Eh, Se evaluó con una metodología no adecuada al sector que yo estoy postulando o se hizo una mala evaluación y se determinaron rentabilidades que no correspondían del proyecto. A lo mejor por alguna razón este proyecto ya después de presentado ha cambiado las políticas del sector, institución y ya no está dentro de esas políticas realizar este tipo de proyectos. Esto es muy raro que así pase, digamos. Derechamente los indicadores de rentabilidad social, ¿cierto? Que lo estamos viendo, no determinan que el proyecto no es rentable socialmente o se determinó que hay alguna variable técnica que haga que el proyecto no es viable de ejecutar. Por ejemplo, no sé, postulé un terreno, la construcción de un terreno que se determina en su momento que está sometido a alguna restricción del plan regulador que dice, que indica, no sé, porque yo ahí no puedo construir más de un edificio de 2 pisos y resulta que la única posibilidad que yo tengo es un edificio de 3 pisos. Estoy dando un ejemplo muy general. También, cierto que la información que viene no respalda adecuadamente la cuantificación y valoración de beneficio y costo, o sea, están inflados los beneficios y subvalorados los costos, ¿cierto? Para a lo mejor obligar un poquitito a que la rentabilidad es. Entonces el analista también va viendo esos temas. Yo diría o que la iniciativa de inversión postulada se duplica con una iniciativa que estuvo previamente
antes de ingresar. Es típico que de repente hay proyectos que postularon, se abandonaron por un tiempo, por lo que volvieron a postular, incluso hasta con códigos diferentes y se generan problemas, entonces son también ese tipo de situaciones. Esos son los proyectos objetados técnicamente. En el caso del gobierno regional, eh, sin que esté digamos, los procedimientos propios de acá del sistema, pero sí está dentro de las atribuciones que tiene la institucionalidad financiera, ellos hacen un chequeo que se le llama una preadmisibilidad. ¿Cuál es la idea de la preadmisibilidad? Es imponerse con el formulador del proyecto para que si ellos detectan que hay fallas, lo mejor es cosa de que el proyecto que llegue bien formulado, a lo menos en una condición de falta de información, pero que no entre un proyecto y que este quede objetado técnicamente, digamos, porque ya es como un proyecto que está muy, muy mal formulado, la sensación que hay detrás, independiente que a lo mejor la formulación puede estar buena, pero falló en alguna de estas otras temas, por eso también la transmisibilidad se revisa de que no haya problemas también de tipo técnico que hacen inviable la alternativa y por lo tanto la institución financiera diga mejor, dado que eso es así, tu proyecto no es viable, ¿para qué el ingreso si yo sé que va a obtener un OT? Entonces ellos hacen un chequeo que le llaman transmisibilidad que ejecutan el proyecto y también sucede que las instituciones financieras no están obligadas a enviar todos los proyectos que reciben, ¿cierto? Para ser enviados al Ministerio de Desarrollo Social para su formación. Pueden haber proyectos que derechamente digan que no están dentro de sus eh, estrategias de desarrollarlo y por lo tanto son devueltos a la institución formuladora sin que hayan sido siquiera pasados por el sistema para alguna revisión. Son devueltos por condiciones o la institución financiera determina que son proyectos que no los va a pasar a financiamiento, que no quiere presionar la cartera, o tienen cartera suficiente. Hay una serie de factores ahí que ya entran en el ámbito de las instituciones formuladoras por las cuales no envían los proyectos a la revisión del Ministerio de Desarrollo Social. Antiguamente el sistema era totalmente diferente y eran las instituciones formuladoras que presentaban directamente al Ministerio de Desarrollo Social los proyectos y la institución financiera tomaba de la cartera de proyectos aquellos que quería financiar. Hoy en día son las instituciones financieras a través de este proceso que les estoy comentando quienes definen la cartera que quieren tener. Tiene sus pros y sus contras. A mí me gustaba más el modelo de mantener una cartera de inversión porque pasa muchas veces también que proyectos que entran muy tarde, no se pueden y se va arriesgando el gasto y uno podría tener buenos proyectos en cartera esperando ahí eh, para ser financiado y recurrir a ellos en caso de necesidad de, por ejemplo, ejecutar un mayor gasto, buscar proyectos que se reemplacen rápidamente para determinar gastos. Lo malo de esa modalidad es que también generaba expectativas en la comunidad y teniendo proyectos a redes nunca eran financiados. Existen dos resultados de análisis técnico-económico más que ya son más especializados, RE, que es la revaluación, que yo les decía que, por ejemplo, cuando un proyecto eh, se licita y excede, o sea, el proyecto se aprobó con un presupuesto de 100 millones, por ejemplo, y al ser licitado salió por 120, quiere decir que aumentó en un 20% su costo, antes de adjudicarlo, este proyecto tiene que ser reevaluado para determinar si las rentabilidades aún se mantienen. Si con ese costo, ese proyecto, al sensibilizarlo y con esos nuevos antecedentes no da rentable, ese proyecto debería no ser financiado y perder su condición de recomendación favorable. Otra situación que se da es que cuando ya estoy en ejecución de mi proyecto, aparecen obras extraordinarias, por ejemplo, que hacen necesario aumentar mi presupuesto también en más del 10%, estos proyectos vuelven a tienen que volver a la reevaluación del proyecto. Ahí ya es un poquito más difícil decir que el proyecto eh, no, no pudo, no
por ejemplo, si con el 20% no, ya sus indicadores de rentabilidad no dan, el proyecto está en ejecución. Lo que hay, por la única alternativa que queda es decir, sabes que puede que si esto no es necesario hacerlo, disminuyen estas partidas y hagamos las que sí se puedan, o derechamente habrá que asumir que ese proyecto hay que terminarlo porque ya se empezó. Los más puristas podrían decir, ¿sabes qué? Preferible dejarlo hasta ahí porque es costo hundido, pero la verdad que eso en la práctica no se da, entonces se termina. Ahora, razón por lo mismo también después aparece un rato que tiene que ver ya más con proyectos en ejecución, que son los incumplimientos normativos, esto cuando ya los proyectos están ejecutándose, que puede ser que el proyecto tuvo un aumento de costo, por ejemplo, al principio de un 10% y después no fue a revaluación y después tuvo otro aumento de costo en la ejecución que ahora es 15 y se dan cuenta que vuelven y va ese proyecto a revisión. El Ministerio de Desarrollo Social puede decir, ¿sabe que este proyecto debió haber venido la primera vez, ahora viene en 15, yo ya no me puedo pronunciar, por lo tanto es incumplimiento normativo. En otras palabras, el incumplimiento normativo quiere decir que el Ministerio de Desarrollo Social no se pronuncia sobre ese proyecto porque determinó algunos temas que van en contra de los procedimientos establecidos. Por ejemplo, aquí se establece como iniciativas que hayan sido adjudicadas o contratadas por un monto superior al 10% de su costo total o del presupuesto oficial o de referencia de cada tramo o etapa en forma previa a la solicitud de reevaluación, ¿cierto? Típico que de repente se hacían las adjudicaciones de los proyectos que excedían el 10% y después se venían a regularizar ese tema y el ministerio tiene que decir, ¿sabes qué? Puede ser que era necesario, está bien, pero debiste haberlo hecho previo a haber tomado la decisión, ya la tomaste, por lo tanto yo no me voy a pronunciar sobre esa situación, que da incumplimiento normativa y ahí la institución financiera tendrá que entenderse con la DIPRE y darle las explicaciones a la DIPRE para que le, digamos, entregue los recursos al proyecto a una iniciativa que no cuenta con una recomendación favorable a RS. O también se da que hay algunos proyectos que por su tipología hayan experimentado cambios durante el desarrollo. Cuando hablamos de cambios no es que cambie, no sé, porque hubo que hacer una modificación pequeña, estamos hablando de grandes cambios que alteran ya lo que fue recomendado. Y yo puedo decir, ¿sabes qué? Se recomendó, voy a exagerar, ¿eh? Solamente se recomendó un colegio sin un gimnasio, resulta que después me empecé la institución financiera lo licitó y por mi aumento ahora construyó un gimnasio. ¿No? Muy exagerado, pero es para solamente ejemplificar. Y después, por alguna razón, yo tengo que ir al ministerio para que me hagan una reevaluación y en esa reevaluación yo determino que el proyecto no cumplía, o sea, se licitó en forma muy diferente a lo que fue aprobado. Ahí el proyecto tendría también un incumplimiento de normativa. Bueno, cuando yo les decía que el documento de presentación de un proyecto no es solamente la formulación propia, lo que se le tiende a denominar perfil al documento, donde yo desarrollo lo que es la identificación del problema, mi diagnóstico, mi análisis de alternativas, mi evaluación, ¿cierto? Eh, el proyecto debe contemplar una serie de antecedentes más que lo respaldan. Aquí va el enlace para que lo puedan revisar con más calma. Pero este es un proyecto de metodología para la formulación y evolución de proyectos de infraestructura educacional. Por ejemplo, yo estoy presentando un proyecto de estructura educacional. Tengamos un colegio, ¿cierto? ¿Qué debo presentar en la etapa de diseño? Debo presentar mi formulación del proyecto de acuerdo a esta metodología. En esta metodología, si ustedes cuando la revisen se van a dar cuenta de que hay pasos que debo ir siguiendo y cómo la debo ir estructurando y los requisitos de información y en otras palabras, un índice que me da como un índice con la información que yo debo de alguna forma completar y el análisis que debo hacer. Puede que a lo mejor lo revisemos si nos da el tiempo. La propiedad, por ejemplo, debo presentar todos los antecedentes de la propiedad del terreno, de
Bueno, también ahí están los requisitos que se establecen para hacer, dependiendo de la tipología, o sea, no, dependiendo de la situación específica de dónde está el terreno de mi proyecto. Hay proyectos que son de bienes nacionales, ¿cierto? Y por lo tanto tienen que ser traspasados, otros que son propios de la institución que lo formula, hay otros, como dijimos, hay otros terrenos que yo tengo que adquirir con el proyecto, si estoy pensando en la etapa de diseño, aquí tendría que venir los antecedentes a lo menos de una identificación de cierta localización específica, un proyecto que yo quise comprar, a lo mejor con los antecedentes de una promesa de compraventa, y se definen en estos requisitos que están, también los invito para que los lean y vean en general de qué se trata. También se deben presentar en esta etapa antecedentes que consideren los aspectos que se refieren a antecedentes técnicos para proyectos que consideran edificación. Hay proyectos que, como están postulando a edificación, son antecedentes que yo debo aportar. Por ejemplo, como yo les decía, si tengo mi terreno definido, yo tengo que presentar a lo mejor un estudio de suelo del terreno que amerite que yo puedo construir. Hay un colegio, puede que me pidan también que tengo que presentar, por ejemplo, el levantamiento topográfico, puede que se requiera un plano donde están detallados los deslинdes que tiene mi proyecto, ¿cierto? Un análisis de cabida, si este es mi dimensionamiento que yo estoy postulando del proyecto, si esto me da o no el terreno de acuerdo a las condiciones de urbanismo y construcción que están definidas para esa zona. Hay antecedentes también revisables. El programa arquitectónico es un detalle, ¿cierto?, de lo que yo quiero ejecutar desde la perspectiva de la espacialidad. Así yo estoy haciendo un establecimiento educacional, cuántas salas va a tener mi establecimiento, de qué tamaño van a ser las salas, pueden haber salas de cierto tamaño, dependiendo del número de alumnos, y estándares, ¿cierto?, que se definen 1.2, 1.5, ya no me acuerdo muy bien, por alumno, ¿cierto?, que tiene que tener una sala. Entonces, si yo tengo eh, mi programa educativo dice que mis salas son de 25 alumnos por los metros cuadrados, ese va a ser el tamaño máximo que debería tener mi sala, ¿cierto? Si el proyecto va a tener un gimnasio, la estructura del gimnasio, ¿cierto? Desde la perspectiva de la espacialidad, ¿cierto? Los baños, cuántos baños en metros cuadrados, cuántos baños de acuerdo a la cantidad de alumnos que tengo, la cocina con sus espacios, ¿cierto? El comedor con sus espacios, bueno, todo lo que significa el edificio desde la perspectiva de la espacialidad. Ese es el programa arquitectónico. Debo presentar también un mapa de localización, ¿cierto? Escolar, donde está toda la red educativa que de alguna forma entre comillas, compite con mi proyecto, o también para demostrar si yo estoy postulando un proyecto de cobertura, ¿cierto? Que me falta cobertura en algún sector, entonces tengo que hacer un colegio, demostrar dónde están los otros colegios para demostrar claramente que hay un déficit de cobertura. Y en educación es muy difícil encontrar que existan déficit de cobertura. Los proyectos principales se focalizan en reposición de la infraestructura ya existente. Bueno, los términos de referencia para la contratación del diseño y su presupuesto detallado. O sea, yo acá fijo en los términos de referencia, se fijan las condiciones con las cuales yo voy a contratar a la consultora que se va a hacer cargo, ¿cierto?, de determinar el diseño, y aquí yo le digo todas las condiciones que tiene que tener este diseño. Incluso se pueden definir algunos criterios ya más también de tipo de visión como arquitectónica, me decir, voy a exagerar, yo quiero que mi edificio sea eh, redondo, ¿cierto? Que potencie la madera, porque pues, en mi región o en mi comuna en particular estamos potenciando la madera, ¿cierto? Que tenga una forma porque tiene que ser atingente al entorno, o respetar ciertas condiciones, o sabes que en mi terreno yo tengo alguna condición, por lo tanto, eh, quiero que sea de esta forma. O sea, también voy a acompañar a los términos de referencia
el proyecto cuando estamos hablando de etapa de diseño. Y después va un cronograma de actividades, ¿cierto? Que es la carta acá, por las etapas que se tienen que cumplir, y un cronograma financiero que es como yo me voy a gastar en teoría la plata durante la ejecución de ese proyecto. Eso permite diferenciar cuando los proyectos sobre todo pasan de un año para otro financiero, es cuántos recursos está pidiendo para el año 1, cuántos recursos está pidiendo para el año 2, todos los años que dure el proyecto. Cuando estamos hablando de la etapa de diseño, un diseño no debería demorar más exageradamente un año, por lo tanto, lo más probable es que ocurran en dos procesos presupuestarios. Cuando se aprueban los proyectos, se aprueban por el total sí, de los recursos, no es que les den cuánta plata va al primer año y después tienen que ir a pelear recursos para el segundo año, no, se aprueban en un contexto global. Y después la institución financiera hace bicicleta financiera con respecto a darle los recursos de acuerdo a cómo va avanzando en la ejecución del mismo. Esta estructura, donde están los requisitos de información del proyecto, está para los diferentes sectores y tipologías de proyecto. Entonces, cuando un formulador está presentando un proyecto, tiene primero catalogarlo en qué sector va a dar y en función de ese sector revisar esta información y eh, tener esto como una lista de chequeo de lo que yo tengo que presentar para que mi proyecto no sea rechazado. Bueno, hasta la lámina anterior yo les comentaba de alguna forma cómo esto es un proceso desde la perspectiva de que desde que yo hemos visto desde que se formuló el proyecto hasta que está ingresando a la institución financiera. Pero ahora ya vamos a entrar en el detalle más específico de cuando yo hablaba de este documento de perfil, ¿cierto? Que tenía que tener ciertas características, este documento que es donde está mi proyecto. Vamos a ir desarrollando esto poco a poco en los siguientes módulos que vienen. Pero en términos generales, si yo determino una demanda, ¿cierto?, de un bien y servicio de mi comunidad, tengo que hacer primero una identificación del problema, donde estudio el problema principal, o sea, determino el problema principal a través de estudio de causas y efectos. Vamos aquí a armar voy a mostrarles una metodología que se llama de árbol de causa y efecto, ¿cierto? Y que termina con posibles acciones de intervención de acuerdo a este problema principal y estas causas que yo después paso a desarrollar dentro del documento lo que se llama el diagnóstico. En el diagnóstico determino el área de estudio y de influencia, la población objetivo a la cual yo voy a atender con mi proyecto y determino la oferta, la demanda y el déficit del servicio que justifica que yo voy a hacer esa intervención. Antes de hacer cualquier propuesta de alternativa, yo lo que primero que debo analizar dentro del documento que también se solicita y se debe desarrollar es lo que se llama la optimización de la situación actual, donde yo veo si hay medidas o valorizaciones, digamos, de cosas que puedo hacer para que mi proyecto sea mejorado, sin necesidad de entrar a invertir grandes cantidades de recursos. Hay proyectos algunas veces que uno detecta una demanda, pero a lo mejor uno dice, no, hay que construir una posta más grande para la atención de público, pero a lo mejor si yo mejoro las rondas médicas en esa posta que ya tengo, es una medida de gestión que mejora el proyecto y con eso a lo mejor se soluciona mi problema. Esto también debe estar íntimamente ligado a cuando hacemos la identificación del problema principal. Bueno, una vez que ya definimos cuáles son las posibles medidas de optimización de la situación actual, si es que hay, pudieran no haber también, hago un análisis de las alternativas que podrían solucionar mi proyecto. A lo menos tengo que tener más de una alternativa, ¿cierto? Y donde tomo para definir mi alternativa algunos criterios desde la perspectiva del tamaño, ¿cierto? Desde la perspectiva de la localización, desde la perspectiva de la tecnología, desde la perspectiva de los estándares. Y finalmente termino con el desarrollo de la evaluación de mi proyecto a través de la determinación de los beneficios y costos, hago los ajustes a lo que se llama, si estamos hablando de evaluación social, ¿cierto? Vamos a tener que trabajar con precios sociales, eso lo vamos a ver
así como avancemos, y hago los cálculos de los indicadores que requieran mi proyecto. Acá están el VAN, valor actual neto, el VAC, valor actual de los costos, ¿cierto? Que en una u en otra que vamos a ver, digamos, forma de evaluar, se determina. En algunos casos VAN, cuando yo puedo determinar beneficios, y cuando no es posible determinar beneficios, yo creo que calculo su VAC o CAE. Aquí se trabaja con VAN y TIR principalmente. Más adelante veremos esos conceptos muy generales, porque la idea también de acá, de este desarrollo, de este curso en particular, no es que ustedes sean evaluadores de proyectos, sino que conozcan cómo funciona el Sistema Nacional de Inversiones y algunos conceptos básicos de tener en consideración. Para quien le gusta a lo mejor el tema o quiera profundizar, ya puede después buscar mayor material o ver otras capacitaciones mucho más detalladas, donde ya pues, entramos a definir, se explica toda la teoría económica, ¿cierto?, que está detrás de cada uno de cuando estamos determinando beneficios, cómo se calculan los indicadores y todo eso. Hoy día vamos a ver, el objetivo nuestro solamente es hacer una mirada muy general de lo que es el sistema, pero que vaya dejando conceptos para que ustedes cuando le hablen de indicadores sociales y ustedes le hablen de un TIR, ya entendamos de qué estamos hablando, ¿cierto? Bueno, les dejo dos lecturas con los enlaces correspondientes acá en la presentación para que ustedes, por favor, la- la revisen. Es necesario que la hagan porque en este documento están las normas, instrucciones y procedimientos de la inversión pública 2020. Están el mayor detalle que yo les decía de cómo deben ser presentados los proyectos en el Sistema Nacional de Inversiones. Un documento no tan grande, pero también con harta información bastante importante. Y aquí hay una guía operativa del análisis, cómo se hace el análisis técnico-económico, que también es interesante que desde la perspectiva de los conocimientos generales ustedes lo puedan ver. Y para no alargar más esta presentación, les recomiendo que revisen el documento que estaba enlazado un poquitito anteriormente y lo puedan revisar con respecto a la metodología, en este caso específica de un proyecto de educación. A mí me gusta la metodología de educación porque es bastante clara en los conceptos que vamos a tratar después. Estos conceptos que están aquí los vamos viendo en mayor detalle. Esa metodología la trata bastante bien en el detalle, bastante clarita y tiene buenos ejemplos, así que les recomiendo que lo ocupen como guía para después poder entender este, este ciclo. Por eso me interesa que se den un tiempo en revisarla. Bueno, gracias.